Entrevistamos justo a Horacio Embón porque cuando nos enteramos de esta denuncia se nos produjo un escalofrío a los dos. ¿Por qué? La persona que tenemos aquí en el piso, por una cuestión de reserva de identidad, es una persona que trabaja en el área de salud. Y esta persona también, por una reserva de identidad, la vamos a llamar Ángeles. Y cuando hoy escuchábamos lo que Ángeles venía a contarnos en forma personal, reitero, nos produjo un escalofrío muy grande. Y no es solamente porque Ángeles viene a contar esta historia porque sí, sino porque hay una denuncia. Hay una denuncia radicada en una fiscalía de lo que ella viene a contar. Buen día, Ángeles. Buen día. Bueno, ¿Dónde pasa todo esto? En varios hospitales. ¿Dónde usted radica la denuncia? ¿Por qué y para qué? Radico la denuncia en la Fiscalía número 18, porque justamente cuando yo veo, digamos, a mi familiar, a mi primo hermano, cuando fallece, estaba sin ningún faltante, digamos, visualmente, digamos, de órganos. Y cuando lo entregan 6 días después de haber reiterado, digamos, el pedido, digamos, del cuerpo por parte de mi prima, ya sea a la comisaría y al hospital, después de que pidió a la fiscalía el cuerpo, recién ahí se lo entregaron. Y cuando vamos al velorio, mi prima ya primero lo vio al hermano en la misma morgue, cuando lo va a reconocer que le faltaba, había algo raro en la cara, ¿sí? ¿Dónde Entonces, estaba él internado? él estaba internado en el Hospital Santoyani. Santoyani. Y cuando le pregunta a la gente que le entrega el cuerpo por qué estaba así, porque le faltaba piel de la nariz, le faltaban las pestañas, tenía puntos internos en el ángulo interno del ojo y hundimiento en la zona. A ver, usted trabaja en el área de salud. Sí. ¿Qué significa cuando a una persona le falta esto? Que le faltan pestañas, tiene puntos. ¿Tiene algún significado Claro, médico esto? Claro, puntual primero, la incisión que le han hecho a nivel del área, digamos, de la jiba de la nariz, Sí. está hecho a bisturí frío porque no tiene, digamos, desgarro en la zona, ¿sí? Sí. No está ni comido ni nada por el estilo, ¿sí? Y por el otro lado, a nivel, digamos, de las pestañas, justamente lo que hacen es hacerlo, o sea, le rasuran las pestañas para no lesionar la parte interna que van a sacar del ojo. Cuando yo lo veo en el velorio, que solamente dan media hora como mucho, y por otros, o sea, digamos, a mí me queda sospecha porque puntualmente la comisaría llama cada 20 minutos a mi prima para ver en dónde lo van a velar. Puntualmente yo digo, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué te están llamando a cada rato? ¿Y qué pasa? Solamente dieron media hora en ese velorio, en el velatorio que fue mi prima, y ahí vimos puntualmente todo lo que estoy contando. Pero perdón, ¿quién le da media hora? ¿Cómo es? El velatorio. ¿La cochería? La cochería. ¿Por qué? Porque estaba en mal estado el cuerpo. Había olor y un montón de A ver, cosas. le quiero hacer una pregunta puntual. Sí, puntual. La denuncia que usted dice Es o que le quiere faltan hacer es que le falta ¿qué? Le faltan las córneas puntualmente. Le faltan las córneas. Sí. ¿Y usted desde dónde lo determina que le faltan las córneas? Puntualmente, cuando yo veo, aparte por un video que yo filmé... ¿Y usted recibe el cadáver? No. El cadáver está, o sea, el cadáver lo recepciona la morgue. Cuando yo lo veo puntualmente... ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto, obvio. ¿Y usted advierte que le faltaban las córneas? Sí, ¿por qué? Porque justamente cuando entregaron muy tarde el cuerpo, yo hace 30 años que trabajo en salud, cuando entregaron muy tarde el cuerpo, a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué tardan tanto?
Entonces, ¿qué pasó? Yo puntualmente me llevé guantes y barbijo. Está bien, pero ¿cuál es la causa de la muerte cuando usted lee un certificado de defunción? ¿Por qué se murió su familiar? Por trauma cráneoencefálico. Es decir, ¿se cayó? No, no se cayó. Puntualmente no se cayó. Porque si yo evalúo que se cayó, el traumatismo que tiene a nivel del hueso temporal y parietal, o digamos, para no salir, digamos, con mi mano, en esta altura, a nivel, digamos, por arriba de la oreja, Sí. ¿qué pasa? Si cae del mismo lado, digamos, si es una caída, va a ser del mismo lado. Y Perdón, él tenía... ¿entonces usted qué quiere decir? ¿Que fue golpeado? Sí. ¿Por qué? Porque también tengo fotos, o sea... Usted dice que no se cayó. No. Es lo que usted le responde a Carlos, que alguien le pegó. Sí, totalmente. Y a partir de ese golpe él queda inconsciente y después luego muere. Y en esa muerte... Con un hematoma intracraneal y fracturas en parietal, temporal... ¿Usted tiene esa radiografía? Sí, está en la tomografía, sí. Hay un desplazamiento del hemisferio izquierdo hacia el lado derecho. ¿Y por qué le van a pegar? Él no golpes... estaba internado. Él se fue a una consulta porque le habían cambiado la medicación. ¿Y qué hacía en el Santoyani? Por eso, primero él fue al hospital Borda. ¿Para qué? Porque él era esquizofrénico. ¿Estaba y fue internado en el no Borda? estaba internado. Él se fue a hacer una consulta, él se manejaba solo. ¿Como esquizofrénico? Sí. ¿Y estaba liberado? ¿Solo por la vida? ¿Estaba medicado? No, pues Él estaba medicado, él estaba y fue al Borda. Fue al Borda. ¿Y del Borda qué hicieron? ¿Dónde lo derivaron? ¿Al Santoyani directamente? No. Lo lleva, o sea, él entró al Borda con un remis, con espera, y fue al hospital Borda caminando, pero claro, estaba intranquilo porque le estaban regulando la medicación. Sí. Y el remisero ve que no sale, Sí. entonces pregunta al de seguridad por qué no sale la persona que recién ingresó y se negaron totalmente. Y después... ¿Él deambula en el hospital? No. Él está en la casa con mi prima, el marido de mi prima y el Pero yo no entiendo nada, sobrino. su relato, discúlpeme. Usted cuenta que llega con un remis al Borda. Al Borda. Él ingresa al Borda con una medicación regulada. Sí. El remisero impaciente lo va a buscar. ¿Él sigue deambulando en el Borda? No. Entonces él sale. fue para la guardia. Pero él sale del Borda. No sale del Borda. ¿Nunca? Sale con una ambulancia del SAME al Hospital Pena. Traumatizado. Sí. Traumatizado. ¿Y a dónde va esa ambulancia? Al Hospital Pena, en donde le hacen la tomografía que yo presenté. ¿Y termina después en el Santoyani? Sí, porque pero, ahí a no ver, había... perdón, ¿hay una derivación por parte del Hospital Borda entonces de este paciente? El Hospital Santoyani, justamente porque no tiene nada escrito ni historia clínica, lo transportan sin ninguna regulación ni está siquiera en la historia señora, clínica. Discúlpeme. No, pero usted perdón. sabe como área de salud, Claro. si usted circula dentro de un espacio municipal o nacional, Juan sale, entra. No puede uno entrar y salir por la vida. Bueno, no está registrado. Es Bueno, raro, esto es grave. Yo lo corroboré. es raro, Eso fue el sábado qué raro. a las 23 horas aproximadamente. Yo lo Qué corroboré. raro. Yo lo ¿Y el corroboré. remisero? Ahora, El remisero declaró en la, ¿cómo es? En la Fiscalía 143 y la causa es P43. ¿Que no le pagaron el remis? No, se le pagó, no. Fue a declarar porque justamente el Hospital Santoyani, que no tiene historia clínica, denuncia, por unas quejas que yo he hecho, denuncia al Hospital Si yo Borda. llamo ahora al SAME Sí. y le pido hora y fecha, me dice qué paciente entró y salió. Bueno, pero en el hospital, en el registro de seguridad no está y y yo fui a ver. Qué raro, y tan yo fantasmal. Tan fantasmal. Yo fui a ver Qué el libro raro. de guardia Sí. del Hospital Borda y no aparece en ningún lado. a ver, Me lo su mostró el pariente, médico. vamos a hacer una hoja de ruta Bueno, hipotético empecemos de nuevo, de lo que pudo empecemos haber de pasado nuevo. con este hombre. Sí. Llega al Hospital Borda Es para hacer extraño. una regulación de medicación. Sí. El remisero que lo lleva espera que él salga. El Mal- remisero no sale, pregunta por él, no le dan Se ninguna lo niegan. explicación.
Después su pariente sale en ambulancia primero al Hospital Pena. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ¿qué pasa en el Pena? Sí. El remisero, al ver que tardaba demasiado, pregunta, o sea, y previa a la negación dice, no, porque yo a la persona la traje acá. Pero Sí. ya está, a ver, su Claro. paciente ya está adentro Pero del después de hospital. ahí dice, no, pero acá lo llevaron porque tiene múltiples traumatismos al Hospital Pena. Ahí el remisero va a la casa de mi prima. ¿Eso donde- quién se lo dice el remisero? La que persona, digamos, que Claro, estaba ahí, el de seguridad. Le dice que Digo, a lo la mejor se persona que él cayó. trajo múltiples traumatismos y lo Sí. llevan de la ambulancia del SAME Claro. al Pena. El de seguridad. Bueno, ¿qué pasa cuando llega al Pena? Al Hospital Pena ya llega, digamos, llega con múltiples contusiones, Sí. con fractura de cráneo, con hematoma intracraneal, Sí. múltiples golpes. ¿Y no se pudo haber caído en el Pena? No, porque si ¿Por uno qué? evalúa, yo he visto en el shock room, yo no quiero mezclarlos a ustedes, pero después del Hospital Pena, como no había neurocirujano, Sí. lo derivan Sí. al Hospital Santoyani. Bueno, está bien, ahí está claro. Yo ahí, ¿Pero por eh, qué no se puede haber caído? yo cuando analicé con el doctor Luna y le ¿Y quién es el cuestioné, doctor el Luna? doctor Luna es un médico que trabaja en el Hospital Santoyani, en el Sí. shock room, le pregunto, y él también me dice, no puede ser esa caída de su altura. ¿Por qué? Porque es una fractura que imposible, es como que si estuviera haciendo la vertical más o menos Le para hago una hacer... pregunta y con todo el Sí, respeto. sí. Usted denuncia que le pegaron Sí. en un lugar, que le sacaron los órganos Sí. en otro lugar. Sí. Tanta complicidad, digo, tanta complicidad. Si en un lugar le pegan y en otro lugar le sacan los órganos, tanta Y en el Hospital organización. Pena le extraviaron el DNI y Bueno, le pero es otra sacaron cosa. la Estamos- ropa. Usted viene a denunciar acá tráfico Sí, de órganos. que Digo, es un tema si acá muy le grave, pegaron ¿no? y acá una red, es raro. ¿Sofi? es raro. Ángeles, te estoy escuchando muy atentamente y quería preguntarte por qué querés preservar tu identidad, tenés miedo, tuviste denuncias, ¿te encontraste con otras denuncias similares? ¿No le escuché lo último? No, si usted tiene miedo. Si tiene miedo. Sí, puntualmente porque generalmente los que somos profesionales de la salud a veces nos callamos la boca y esto realmente me hace acordar al tema de Jubileo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero ser carne de cañón. Entonces, yo vi un montón de alteraciones desde el Hospital Borda hasta el velatorio, todas alteraciones que realmente están pasando por mis narices y están todos los diagnósticos, o sea, hay diagnósticos, hay alteraciones, digamos. Yo me puse en un momento determinado en el Hospital Santoyani a discutir con unos médicos que me decían que estaba en estado vegetativo. Y ese mismo día yo filmé a mi primo que me contestaba, me recepcionaba, me recepcionaba lo que yo le estaba preguntando. ¿Y él qué le decía? Que sí, que le habían golpeado en el Borda. Él le dijo Me que lo habían respondió- golpeado. Me lo respondió con lo único que podía mover, que eran los ojos. Y cuando cuando me evalúan y me dan un informe, cuando me dan informe que tenía los test neurológicos, eran todos negativos, le pregunté, ¿y qué test neurológicos le hicieron? Los test básicos. Bueno, decime qué test básico le hiciste. No lo habían para mí ni lo revisaron al paciente porque tenía un aumento de volumen en esa zona y tampoco lo evaluaron. ¿Usted estuvo en la morgue? No estuve en la morgue, no ¿Y cómo- estuve en la morgue, estuvo mi prima, ¿Y que la cómo hermana de él. determina que le faltaban las córneas? Porque cuando voy al velorio, o sea, a la cochería, ya justamente por el video que yo he filmado, le levanto, digamos, los párpados, porque pensé que no tenía el globo ocular tampoco, porque tenía tanto hundimiento y aparte una resección a nivel, digamos, de la nariz, que se notaba que estaba interpuesto los párpados. Yo dije, a ver, le levanté y me encontré con el iris directamente. ¿Quién le entrega el cuerpo en la morgue a su familiar? O sea, mi prima no le vio la matrícula, pero Sí. supuestamente son, digamos, profesionales que trabajan ahí o el médico mismo que es el firmante. ¿Y Yo había tengo, alguien más aparte de los profesionales en la morgue? No, estaba la hermana y el marido. No, pero digo, de profesionales, ¿quién estaban?
Yo no estuve ahí. ¿Usted hizo la denuncia en la puntualmente. morgue? Yo hice la denuncia, ahí en donde está en la Fiscalía número 18, Sí. al hospital. ¿Y por qué mezcló lo del jubileo? No lo entiendo. Porque realmente, si jubileo uno, es digamos, otra es historia. toda una cadena que realmente a mí no me cierra. Tan descaradamente están haciendo este tipo de cosas, que realmente a mí, cuando yo fui, la verdad no me cierra nada, porque encima yo le toqué el cuerpo a mi primo y lo único, no le encontré el tórax, le encontré solamente una bolsa fría. A ver, con todo respeto, Sí. ¿no? Incluso por su primo, que está Claro, ya fallecido. esencialmente. ¿Pudo haberse golpeado él? Estamos hablando de un Hay paciente una cosa- esquizofrénico. Bueno, Claro. puntualmente. hay Puede haber una tenido cosa- un brote, Por- No. en la guardia incluso del Borda, ¿no? si estaba A ver, desregulado incluso no, químicamente. le pregunto incluso por desconocimiento médico. Por una cuestión, digamos, análisis forense, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el golpe es del lado izquierdo a nivel de la cabeza? Si fuera una caída, estaría todo el hematoma de este lado. Y él no del se la- pudo haber del mismo golpeado la lado. cabeza contra la pared. Pero, ¿qué pasa? ¿En un brote? No, semejante fractura imposible. No. Y Usted el sabe, golpe- usted sabe el- que hay espacios en los hospitales psiquiátricos que están acolchados precisamente para evitar Por eso- que el por paciente eso decía. golpee su cabeza Claro. contra la pared. Ni el doctor Luna, con el cual, digamos, yo intercambié palabras, me dice, no podía creer. ¿Por qué? Porque el golpe fue del lado izquierdo Sí. y el hematoma lo tenía de la pierna derecha. Ah, mira. Y tenía, yo puse fotos, tenía hematomas que hasta el día de su ver. muerte tienen los talones. ¿Me permite? Usted hablaba recién del doctor Luna, que fue la que coincide con usted que estos hematomas no corresponden justamente a caída o demás, que sino a golpes. Está el doctor Luna, en comunicación telefónica. Doctor Luna, buen día. Horacio Bon, Carlos Álvarez lo saludan. Sí, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está? Doctor Luna, usted recibe un paciente en el Hospital Santoyani. ¿Y qué se encuentra con este paciente? ¿Con qué patología? Sí, ¿qué tal? Mira, puntualmente yo quiero dejar aclarado una cuestión y mi intervención escucha. solamente va a ser destinada a dos cosas. No se escucha. Primero, ¿sí me escuchás? Yo Sí, lo sí, escucho sí, perfectamente, sí. Sí, Bien. estamos al aire. Sí. Primero era para aclarar esta duda que eventualmente podría tener la denunciante. La denunciante. Sí. Respecto de que en su momento yo le expliqué de que al ser un paciente con un traumatismo de cráneo y nosotros no tener la intervención policial, Sí. debíamos hacer la intervención policial porque no sabíamos si el paciente su traumatismo fue producto de la caída, como eventualmente teníamos conocimiento por historia Sí. clínica, o de un traumatismo que lo hubieran provocado terceras personas. Perfecto. Entonces, La denuncia se hizo. la denuncia se hizo Correcto. como se hace habitualmente ante un paciente con traumatismo de cráneo, con riesgo o sin riesgo de vida. Sí. ¿Estamos? Sí. El traumatismo tenía, digamos, una gravedad importante, lo que significó que el paciente después tuviera complicaciones y eventualmente muriera. Sí. Eventualmente no, directamente murió, definitivamente. Ahora, no voy a ahondar mucho sobre el tema de la denuncia y el porqué de los retrasos que los familiares tuvieron en la recepción del cuerpo, y esto lo va a dictaminar seguramente la justicia, pero eventualmente se debería a que el paciente, después de fallecido, va a morgue judicial, ahí se labran las pericias, digamos, hace autopsia sobre el cuerpo del paciente, Sí. para, como es un paciente que tiene intervención policial, dejar establecido efectivamente la causa de la muerte. Doctor, cuando usted recibe al paciente y observa estos golpes o estas hematomas que él presenta en el cuerpo, ¿usted qué evalúa de esto? ¿Cuál es su diagnóstico? El paciente tiene llegó con un traumatismo de cráneo, pero lo que pasó era de que eventualmente en el hospital obviaron no llegó la denuncia hecha por el hospital de origen del traumatismo, pero que después se corroboró que la habían hecho. Nosotros volvimos a hacer la intervención policial porque el paciente no llegó con esa documentación. Cuando usted se refiere a hospital de origen, ¿se refiere al Borda o al Pena? El paciente estuvo en el hospital, el que debe hacer la denuncia es el hospital Borda y la hizo eventualmente, oportunamente cuando tuvo que hacerla. Perfecto.
Lo que pasa es que esa documentación no nos llegó a nosotros, entonces nosotros la tenemos que hacer, que no era necesario hacerla inmediatamente, sino nosotros podemos tomarnos el tiempo que queramos conveniente para hacer la denuncia. Se hizo la denuncia, el paciente fue judicializado, la intervención médica fue judicializada, con lo cual se preservaron todas las medidas que se preservan habitualmente en pacientes judicializados o no. A ver, doctor, mi nombre es Zembón. A ver, una pregunta. El paciente que luego muere, ¿tenía golpes en su perfil izquierdo y en su perfil derecho o solo de un solo espacio? Mira, realmente no recuerdo puntualmente el caso. Esto fue un caso, creo que fue de octubre del año pasado. Sí. Y entiéndanme que nosotros tenemos muchísimos pacientes, con lo cual no sí, recuerdo naturalmente. todo. Pero las descripciones están hechas en las historias clínicas. No, pero eso y está bien. Habitualmente los pacientes que tienen ya sea traumatismo por caída, suelen tener, además en este caso el traumatismo cráneo, alguna escoriación o hematoma en otra parte del cuerpo. O sea, no, acá Ángeles, la denunciante, le suma a esta observación que ella hace, también el robo de sus órganos. Dice que cuando lo están velando al pariente, le han robado las córneas. En su hospital, ¿hay denuncia de robo de órganos? No, por eso, a ver, sin querer evadir la pregunta, mi intervención quería hacerla solamente en dos cosas. Una era aclarar por lo menos el falso entendimiento que tiene la paciente, digamos, este entendimiento de que yo le habría dicho que lo golpearon, y en realidad lo que le mandaron en su momento era de que la lesión podrían ser a un golpe o a una caída cualquiera, y que por eso nosotros teníamos que hacer la denuncia. Doctor, no sabíamos si era un hecho traumático o violento. Está bien. La pregunta es, doctor, en un paciente esquizofrénico, ¿es común golpes que se pueda autoinfligir el paciente por su estado o por su patología? ¿O necesariamente esto que usted vio en su momento fue golpes productos no de una caída o de algo que haya sido autoinfligido? Mira, esa situación, o sea, podría pasar, sí podría pasar. Lo que yo no tengo la posibilidad es de saber si eso fue un autoinfligido o no, si no tengo algún testigo que me lo haya dicho. Correcto, pero usted dice que el Hospital Borda después hizo un informe sobre la derivación del paciente. No, el paciente vino derivado del Hospital Borde con la derivación pertinente y los datos pertinentes. Está bien, pero que acá Ángeles dice que no vino con el paciente. No, pero el informe se lo mandaron luego, para luego judicializar. Claro. No, el informe de lo que yo digo que mandaron luego la gente del Hospital Borda es la intervención policial. Bien. El informe. A ver, usted me estaba respondiendo con respecto, está bien, con respecto al tráfico. Déjame que te explico. Sí. No, eso quedó claro. Los pacientes se mueven siempre con una hoja de ruta, por ejemplo, historia clínica, y el que emite la envía y el que recibe la recibe. Perfecto. Bueno, la pregunta sobre robo de órganos. En el Santo Yadi, ¿se roban órganos? Mira, esta es la otra cuestión por la que yo quería intervenir. Primero, para aclarar que el paciente, yo no puse en duda el diagnóstico del paciente con el que ingresó. Bueno, eso ya lo dijo. Y la otra cosa que quería aclarar esto, que la verdad que conspira un poco con la política que queremos hacer de que la gente procure sus órganos, digamos, en la donación. Claro. Eso no es verdad, digamos. Probablemente las heridas o los cortes que la persona, esta denunciante, encuentra en el cadáver de su familiar se deba al hecho de la autopsia. Claro. En la autopsia se hacen, hacen incisiones amplias, incluso se verifican la integridad, la indemnidad de los órganos con las lesiones que hubieran podido ver, por lo cual entiendo que es esto lo que ella pudiera estar viendo. Interpretar. Porque si no, digo, ante el temor, nadie va a donar órganos. La semana anterior se ha salvado a una criatura que necesitaba un corazón. Lamentablemente, hace 2 o 3 días anterior a esa donación,
un equipo deportivo de Uruguay, murió en un accidente. Y en este espíritu solidario, los padres decidieron que esos órganos salven a una muchacha. Entonces, una cosa es la sospecha y una cosa es tomar conciencia de la donación de órganos. Por eso, atención en el recorrido cuando hay acusaciones o presunciones como la de la señora. Sí, ese era el motivo principal de mi intervención era esto, dejar aclarado que de ninguna manera eso es posible que ocurra. Primero porque es un paciente que estuvo institucionalizado un tiempo y ya eso un poco, impide que el paciente sea donante, aunque lo quisiera hacerlo. Claro, hay un Segundo, protocolo, que claro. tiene un antecedente de patología psiquiátrica que también lo pone en una lista, digamos, de que no es potencial donante. Claro. Y tercero, que lo que pretende el hospital es intervenir en la población respecto de la donación de órganos, Sí. digamos, que la gente Sí, claro. trate de entender esto, que es un milagro que nos da la vida. Y lamentablemente esta denuncia, que yo entiendo la denunciante Doctor. porque pase por su dolor. Doctor, acá una Sí. compañera quiere hacerle una pregunta. Sofía. Sofía Monachelli es mi nombre. Digo, hablando de la donación de órganos, porque es importantísimo concientizar. Digo, en el Hospital Santoyani hay alguien que recepcione este pedido, digo, ante los familiares que quieran hacer... Y los protocolos. Los protocolos, por supuesto, para la donación de órganos. En el hospital hay un equipo interdisciplinario que trabaja sobre la procuración de órganos, de modo de que puede venir, hay todo un equipo que trabaja, digamos, con el INCUCAI, digamos, Sí. para procurar órganos. Sí. Doctor Luna, nosotros le agradecemos desde aquí de Crónica esta comunicación telefónica y estamos a sus órdenes, muy amable. Gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias. Bueno, Ángeles escuchó todo, Sí, por algunas cosas asentía, otras no. exacto. La verdad que dentro de todos los profesionales que atendieron, digamos, a mi primo, yo del doctor Luna no me puedo, digamos, no puedo decir nada. Lo que sí, él a la morgue judicial, cuando mi prima reclamó, digamos que no estaba así cuando él falleció, a la morgue ya llegó así. Bien. Bueno, esto queda abierto. Esto queda abierto porque hay una denuncia, Claro, esto porque ahora recién tendrá empieza. que ver Fiscalía. Cómo sigue, camina hay también la una denuncia. autopsia en la morgue y Por si supuesto. Fiscalía ordena y Determina. corresponde, hará una exhumación del cuerpo y harán una nueva autopsia. Así es. Gracias, Gracias, nosotros le Ángel. agradecemos, Ángeles. Muchas gracias a ustedes. La verdad que, así como, digamos, la verdad que les agradezco mucho que esto lo hagan trascienda. noticia. Yo estoy a favor de la donación de órganos, pero no de Bien. esa manera. Claro. Gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles. No, nada. Reiteramos.